Bueno, mi nombre es Cruz Elena Rodas. Llegué al Guaviare en 1996. Llegué a la vereda Los Naranjos. Llegué por agua, cuando eso eran planchones, y el bus llegaba por el río. Ahí nos metíamos unas embarradas que eran de días completos esperando nuevamente el regreso. Me tocó viajar por agua en voladora. Fue un susto horrible. Nunca había asistido, nunca había estado en una voladora y el miedo era tenaz. Yo me prendía de esa voladora y el señor que no atendía decía: no le tenga miedo, que esto no se va a hundir, que yo no sé qué. Bueno, mi transporte fue por agua. Cuando llegué a Los Naranjos, en esa época no había transporte. Nos tocaba por agua o caminar. De ahí caminábamos a Los Naranjos. Cuando llegué a Los Naranjos, pues era una escuelita con 3 salones. Las personas que estaban ahí eran muy educadas. Llegué ahí a la casa de los Arias y de ahí pues estuve medio año en esa institución. Era una institución pequeña, pero con personas nobles, muy trabajadoras, y los estudiantes muy respetuosos. De ahí pasé a Cerro Azul. Trabajábamos, viví en la escuela, siempre viví en las escuelas. Su escuela era en madera, era un salón también de madera, y en el transcurso de 3 años que estuve ahí se luchó para que hicieran unos salones en material. Siempre sigo de buenas que ayudo, les colaboro a las juntas a hacer los salones y me cambian de vereda. De ahí pasé a Puerto Arturo. En Puerto Arturo también fue una vereda con mucha gente, debido a que no había transporte, pues eran los planchones. La mayoría de las familias se venían del pueblo a vivir ahí al Puerto Arturo. Tenían buenos restaurantes. Esa escuelita pues tenía un salón grande y tenía uno de madera. Y ahí estuvimos con el transcurso del tiempo. Estuve 1 año, 2 años ahí, me trasladaron nuevamente. De ahí pasé a Retiro. También viví en la escuela. En esa escuela también sus estudiantes y padres de familia eran muy bellos, muy colaboradores, le colaboraban mucho al docente, y también esa escuela fue transformada. De ahí, cuando la transformaron, también me cambiaron. De ahí pasé, creo que fue a Progreso. En el Progreso también estuve harto tiempo. Eran unos excelentes estudiantes en esa época. Ahí también, cuando Invías comenzó a hacer la vía, enmayaron Puerto Arturo, Retiro y Progreso. También me tocó y también me cambiaron. Siempre me ha tocado esa situación. De ahí pasé a Playa Huivo. Llegué una carretera súper horrible. Me tocaba, hay veces por Caño, o hay veces dábamos la vuelta por Quiquelandia. Eso se enterraba la moto. Allá llegué, la escuela era un 2.º piso, pero era más largo la hierba que la escuela. De ahí empezamos a rodar y empezamos de casa en casa, con los niños llevando los pupitres y todo eso. Nos devolvían, nos llevaban, se aburrían, nos devolvían. Hasta que tomé la decisión y les dije: me arreglan la escuela y me voy para esa escuela. Unos huecos que cuando los niños se metían, entraban al salón, ¡pum! ¡Profe, me caí! Estaban en el 1.er piso. Luchamos también con la junta de allá. Se logró la construcción. También eran unas familias nobles. Se educaba muy bien. En ese momento se educaba con cartillas. Todo ese tiempo fue con cartillas, con escuela nueva. De ahí se luchó y se logró que hicieran la escuela. Cuando hicieron la escuela, eso fue como en el 2011, sí, que hicieron la escuela, y cuando volví al otro año ya habían hecho la escuela y me cambiaron otra vez. Siempre me ha tocado la reconstrucción de escuelas. Después pasé a Playa Huivo.
un segundo piso que en la inundación nos tocaba por agua. Ahí también, cuando se inundaba, trabajamos con los indígenas, con toda clase de población. Y cuando se inundaba nos tocaba salirnos de allá e irnos para una casa de familia a trabajar en el pueblo. De ahí estuvimos y también pues las familias colaboraban mucho también, los muchachos eran más bien educados. Ya para esta época se puede decir que ya pasé a retiro nuevamente, la educación ha cambiado tanto que ya los niños ya no quieren estudiar, son groseros, debido a que pues el gobierno nos ha cambiado todo, nos cambió todo lo que llevábamos y que si se regañaban, si se les tocaba, los estábamos maltratando psicológicamente. Entonces ahora tenemos una educación donde los estudiantes ya no quieren hacer nada, solamente es con la patanería, la grosería, y los padres de familia muy poco colaboran en la educación de sus hijos. En el transcurso de la pandemia ya nos tocó cambiar esa metodología de las guías, que eran las que trabajamos los libros, y pasamos a hacer nuestras propias guías. Ahí ya cada cual cogía, se buscaba de un libro, pues cuando no había internet pues nos tocaba buscar cómo hacerlas, y ahora con el internet pues más fácil porque uno busca los temas y se va organizando las guías. Son estudiantes pues que ahorita son duros de trabajar, porque pues el gobierno nos quitó esos privilegios de que no era educar con garrote, pero donde el docente tenía el poder de dominar sus estudiantes. Ahora son ellos los que los quieren dominar a nosotros. Ya no quieren hacer nada, ya se la quieren llegar a pelear, a estar pero ya el estudio ya no les interesa. Bueno, en esa trayectoria, que fue como en el 2002, 2003, que estábamos en la bendita guerra, ahí nos tocó la de Puerto Arturo. En Puerto Arturo, la escuela quedaba en la mitad de los dos bandos, el bando de acá que era monte y el bando de acá que era el ejército. Ahí cuando se daban, eso nos tocaba meternos a un salón en Puerto Arturo que era de barro y esperar que cesaran las balas y mandar esos niños como fueran a la carrera para sus casas. Había un salón de barro y ahí nos escondíamos. Cuando ya ellos se iban, yo ya cogía a mis dos hijos, nos encerramos en el cuarto y nos metíamos debajo de la cama. Y mis hijos decían, mamá, ¿qué pasa? Yo decía, eso es entrenamiento. Ya uno se acostumbra a eso de entrenamiento. Pero lamentablemente cuando uno salía, miraba a los muertos aquí y allá. Y eso fue una época pues dura, donde ya los niños, mis dos hijos, pues les daba miedo. Mamá, se están dando, se están peleando, y nosotros, no papi, no se preocupe. Yo me encerraba hasta que se acababa el combate. Tuve una anécdota de una niña en Playa Vivo, era de preescolar, y como pues nosotros no estábamos, yo no tenía la licenciatura en preescolar, yo trabajaba a esos niños, lo de primero lo daba en preescolar. Esa niña estudiaba en preescolar, aprendió a multiplicar, dividir, leer y escribir, y cuando pasó acá, a esa niña la pasaron a tercero, porque ya no había nada que hacer con esa niña. Era una niña como de 6 añitos, 7. Le doy los agradecimientos al Ministerio de Cultura por permitirme contar un poco las anécdotas y la educación, como fue la educación rural. La educación rural siempre ha tenido su metodología, pero pues uno trata de cada día irla mejorando cada día más. Pues le doy las gracias por darnos esa oportunidad de contar lentamente cada uno de los detalles en cada uno de los lugares donde he estado. La verdad es que amo y quiero la educación, amo y quiero a los niños, así como los regaño, también los quiero.